La Rosa de los Vientos. El cuarto elemento. El cuarto elemento, que es Manuel Carballal. Manuel, bienvenido, muy buenas. ¿Qué tal? Acabas de aterrizar. Literalmente. ¡Has sobrevivido! Espera que me estoy quitando todavía la arena que tengo. Bueno, por todo el cuerpo. estás con mapas, con revistas, con gorros. Y una culebra ahí por ahí. Sí. Bueno, Sí, y acabas... cornuda es lo que hay allí. Acabas de llegar desde Argelia. Cuéntanos un poquito, vamos a comentar más cosas de ese viaje, que has formado parte de una expedición que ha habido a Tassili, una expedición española, una expedición gallega. Tú has estado ahí en medio de esa expedición. Todavía no entiendo muy bien por qué pintaba yo ahí, porque esta es una... Yo creo que es la primera... Intentaban que no volvieras, pero tú has vuelto. Querían probar si de verdad eres cabezón. Insistieron mucho en que fuera. Yo creo que me querían dejar allí. Sí. Pero es la primera expedición científica multidisciplinar española a Tassili. Ha habido viajeros, ha habido viajes de gente del mundo del misterio, pero en este caso se unen en esta iniciativa de la Sociedad Gallega de Antropología, en esta expedición liderada por el profesor Rafael Quintía, que es el profesor de antropología en la Universidad de Pontevedra. Ha estado aquí en varias ocasiones. Y además de él, como antropólogo, teníamos a Pilar Silva como etnobotánica, a Jesús Silva como técnico de sonido, teníamos a Josune Dúo Suárez, que no es humana, que es la que doblaba el conejito de Duracell, porque vamos, ha sido durísimo físicamente. Teníamos a Mateo Fontán, arqueólogo, a Borja González, que llevaba el diario de la investigación, Sandra Martínez, química, Ana María Durán, historiadora, o sea, un equipo de lo más académico, con unas miradas distintas, que esto ha sido lo absolutamente enriquecedor, que cada uno veía cosas que los demás no veían, y ha sido una experiencia absolutamente alucinante. Salís de Madrid rumbo a Argelia, a la capital de Argelia, y ahí cogéis otro avión rumbo ya a acercaros a lo que es Tassili. Tassili es una zona del desierto, la zona más fantástica, esas pinturas rupestres, ese gran dios marciano, el chamán, esas pinturas que han dado la vuelta al mundo las imágenes, y gracias entre otros que ha fallecido, y lo hemos mencionado, Eric von Daniken, que habló mucho sobre eso. Bueno, y llegáis a Argel y ahí cogéis un avión a Janet, ¿no? A Janet, que es en la parte de Marruecos, en la parte de Argelia más cercana a Marruecos, ¿no? No, más cercana al otro lado. A Libia. De hecho, hace 36 horas estamos prácticamente en la frontera entre Argelia y Libia, porque el Parque Natural de Tassili es inmenso, 72.000 kilómetros cuadrados, una barbaridad, y donde hay más de 70.000 pinturas que se hayan 15.000 pinturas que se hayan clasificado, y todo lo que queda por descubrir, porque prácticamente no hay investigación, probablemente porque es muy difícil el acceso. Nosotros, gracias a Dios, contamos con la tutela de Rution, de Diego Cortijo, que se ocupó de todo el tema logístico, porque tuvimos que alquilar 17 mulas para transportar el equipo. Que llevabais mucho material. Llamamos lo que nos dejaban, y lo que no nos dejaban, pues... Bueno, también lo llamamos, pero luego había que usar el ingenio, ¿no? Por ejemplo, está terminantemente prohibido llevar drones a esa zona, pues están muy obsesionados con el tema del espionaje. Entonces se nos ocurrió pues llevar una cometa. Le enganchas una GoPro, y ahí subí esta tarde un vídeo con algunas imágenes, y claro, me preguntaban, ¿y qué hace un tío con una cometa? Pues eso tiene una razón de ser, ese es nuestro dron enxebre analógico, el dron analógico. Exactamente. Que por cierto, yo perdí la GoPro allí, se me quedó allí en el desierto. Bueno, y llegáis a Tassili, y en Tassili esas hay 15.000 pinturas, esas imágenes que todos hemos visto. ¿Y qué es lo que encontráis en ese viaje? Un viaje, las pinturas de Tassili, evidentemente llevan allí miles de años, pero el primero en hablar sobre ellas, darlas a conocer, es Henry Lott.
Sí, Henry Lot era un aventurero, un explorador francés que en 1956 hizo la primera clasificación. No fue el descubridor, porque ya, entre otras cosas, Gibril, su guía, ya las conocía, Claro, porque era el guía Tuareg. claro. Y además se cabrean un poco los amigos Tuareg porque se le llame descubridor. No, ya estaban descubiertas. Se enteraron los franceses, y luego el resto del mundo, pero ya estaban allí. Hizo un trabajo, la verdad es que brillante. Se pasó 16 meses en esta zona que es la nada, en el sentido de que es absolutamente árida. La zona de la meseta es una roca en la que caminar es muy complicado. De hecho, hay muchos problemas, terminas con calambres, con lesiones, porque el acceso no es nada sencillo. Y a partir de ahí a caminar y hacer kilómetros y kilómetros y kilómetros para ir visitando los distintos abrigos donde están esas pinturas, algunas absolutamente abrumadoras. ¿Están en altura? ¿Perdón? ¿Están en altura esas pinturas? No demasiado alto. Las que nosotros hemos podido ver, porque los abrigos tampoco son altos, ¿no? Uh-huh. A diferencia de otras manifestaciones del arte rupestre, en ese caso no se trata de cuevas, sino de abrigos que se utilizaban para cobijarse. Y una de las cosas que hicimos, creo que somos los primeros que lo hemos hecho, es medir todos los tamaños de todas esas figuras y la orientación geográfica, porque teníamos la idea de que podían estar orientadas preferentemente hacia el poniente por cuestiones religiosas, pero había que comprobarlo. Y eso solo lo puedes hacer allí, con una brújula, ir comprobando una a una. Y bueno, ha sido un trabajo de chinos, absolutamente. ¿Y os ha dado ese resultado? No. En algunas sí, y además, como está muy delimitado los distintos periodos, por Tassilia, a lo largo de miles de años, las primeras pinturas se supone que datan de hace 10.000 años. 10.000 años. Hay distintos estilos que incluso en algunos casos se superponen. Esto lo hemos visto ya en otros emplazamientos de arte rupestre, en que se genera mucha confusión cuando llega un observador inexperto y ve que unas figuras se superponen con otras como si hiciesen un trazo diferente. No, es que entre unas pinturas y otras en el mismo abrigo pueden haber pasado 3.000, 4.000, 5.000, 8.000 años. Uh-huh. Las pinturas en muchas ocasiones presentan una serie de personajes, son individuos que tienen unas características extrañas físicas, y por eso algunos se conocen como los cabezas redondas, el gran dios marciano. Estas pinturas que hemos visto todos en alguna ocasión. Quienes quieran comprar o quienes quieran verlo, nosotros vamos a poner y vamos a divulgar en las redes sociales algunas de esas imágenes que tú has traído del lugar, y viendo el ojo crítico, los perfiles del Ojo Crítico y de Mundo EOC en Instagram y en Twitter, también puedes seguir y ver las imágenes y los vídeos que has traído. Esas imágenes son tan espectaculares como parecen. Ese gran dios marciano, ¿cómo es ese gran dios marciano? Yo te diría que no son las más espectaculares. El gran dios marciano pertenece al periodo de lo que llaman los cabezas redondas, por razones obvias. O sea, Henry Lot tampoco se exprimió mucho el cerebro. Cabeza de huevo, pues cabeza redonda. Pues periodo, los cabezas redondas, que es todo un estilo. Y aquí, y esto es una clave, además alucinaban mucho cuando yo se lo expliqué a mis compañeros, no tenían ni idea. Y en el fondo es otro vínculo con Galicia, porque nosotros éramos una expedición de la SAGA, la Sociedad de Antropológica Galega, todos gallegos, menos Diego Cortijo, claro, y mientras nuestro ángel guardián, Cadur, que era nuestro traductor y nuestro guía argelino allí, pero todos los demás éramos gallegos. ¿Y por qué digo esto? Porque Henry Lot llega en 1956 a Argelia y flipa cuando ve las pinturas, como hemos flipado nosotros. De hecho, en el vídeo que he subido hoy a YouTube es muy divertido ver nuestras reacciones. La primera reacción cuando te enfrentas al chamán o a la diosa blanca, que es otra figura espectacular, o al gran dios marciano, que es un bicharraco de 6 metros de alto, que está... La pintura, pero no siempre es pintura, a veces es hendidura, ¿no? No, en este caso es pintura, vale. Pero lo interesante es que está en ese abrigo cóncavo que cae hacia ti. O sea, cuando te colocas debajo, y eso no es casual, la impresión que te da es que se abalanza sobre ti ese gran dios marciano, ¿no?
como otras figuras similares, lo cual se hizo precisamente por esa razón. Pero Lot llega en el 56, 2 años después, y esto es la explicación de todas las especulaciones que se hacen, 2 años después de la gran oleada francesa de ovnis de 1954. Unos años antes fue Óscar Rey Brea, llamado el gallego sabio, el pionero de la ufología en España, quien había enunciado la hipótesis de los ciclos bienales. Es decir, él había llegado a la conclusión de que se producía un incremento en la casuística ovni cada 22 o 26 meses, coincidiendo con el máximo acercamiento de Marte a la Tierra. Esto podía tener varias explicaciones. Yo pienso que, claro, cuando Marte está más cerca, se ve un punto rojo en el cielo que puede generar confusiones, pero él sugirió el origen marciano para el fenómeno ovni. Y después de Rey Brea, fue Aimé Michel, el maestro de Jacques Vallée, el que llegó a la misma conclusión y lo publicó en Francia. Entonces empezó a hablar de los marcianos como que eran los que estaban detrás de los ovnis. Esto en el año 54, con la gran oleada. Con lo cual, Henry Lot, cuando en París o donde estuviera se bajaba a tomar su croissant con café por la mañana y veía los periódicos, todo el mundo estaba hablando de los marcianos. Y cuando él llega a Tassili y se encuentra con esas cabezas redondas, escribe, tengo aquí su libro, que es una auténtica maravilla, Hacia el descubrimiento de los frescos de Tassili, dice Lot, refiriéndose a esa figura: el perfil es simple, sin arte y la cabeza redonda y sin más detalle que un doble óvalo en mitad de la cara. Recuerda la imagen que comúnmente nos formamos de los marcianos. Los marcianos, qué título para un reportaje sensacionalista. Los marcianos abundan en Yabarén y hemos podido bla 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 bla. O sea, él no dijo que fueran marcianos. Él dijo que se parecían a esos marcianos de los que en 1956 estaba hablando toda Francia y el resto del mundo. Si hubiese sido hoy, encontramos unas figuras, una de las figuras más alucinantes, el mapa, que parece realmente una estación espacial, una cosa rarísima, en uno de los abrigos. Pues si Henry Lot hubiese ido hoy, probablemente diría, y estas figuras se parecen mucho a ese I3 Atlas del que habla todo el mundo, porque es lo que vería hoy. No está diciendo que eso sea el Atlas, está diciendo que se parece a eso de lo que habla todo el mundo hoy. Eso es lo que ocurrió con las cabezas redondas. Y llegasteis allí, a Tassili, veis todas estas imágenes, veis el gran dios marciano, pero también hay que señalar que viajabais con gente que os ayudaba, los Tuareg. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa, porque allí no hay internet, no hay teléfono. Yo incluso me llevé una radio para ver si podía pillar alguna emisora argelina o libia ya en la frontera. Nada. Ni en FM, aunque lo hubieras pillado, no creo que te hubieras enterado de mucho. Bueno, pero por tener música. Sí, claro eso que sí. Las noches son muy largas y muy frías, pero muy frías, pero fríísimas. Claro que el desierto es una zona, no es la imagen del desierto lo que imaginamos como el del Sáhara, es un desierto de piedra. Bueno, estuvimos en los dos, porque la parte de la meseta, del plató, es rocosa totalmente, pero luego bajamos, el parque natural continúa hasta la frontera con Libia, donde están las dunas más altas del mundo, son un espectáculo, donde ves cómo el desierto se come las montañas, literalmente. Veías montañas en que las dunas ya estaban sobrepasando el nivel de esas rocas y de esos montes, con lo cual es imposible saber todo lo que puede haber ahí abajo. Probablemente hay millones de restos arqueológicos que sabe Dios cuándo podremos descubrir, porque están sepultados por las dunas. Y con ellos, con los Tuareg, insistimos mucho en convivir con ellos, en estar que estuvieran con nosotros, porque normalmente en una expedición los guías se van, los muleros, bueno, ¿qué más suena esto? Los de las mulas, vamos, los conductores de las mulas, para entendernos. El cocinero y tal están por su lado y los europeos por otro. Nosotros estábamos todos juntos. Eso dio lugar a, si queréis, escuchamos una cosa muy bonita que ocurrió. Yo no sé cuál de las dos era. Os mandé una que se grabó hace solo 36 horas y otra que se grabó la noche del pasado 5 de enero, que como era la noche de Reyes,
Rafa Quintián nos dijo, oye, vamos a llevarnos cada uno una tableta de turrón, y como vamos a pillar los reyes en el desierto, pues lo celebramos allí nosotros. Y claro, troceamos las tabletas de turrón y les invitamos a ellos, que por cierto todos se tiraban los condenados a por el de chocolate. No sé por qué. Esta es la que están más dando palmas, como que Sí. están más integrados en vez de tocando los Fíjate, instrumentos. en agradecimiento a este detalle, y luego hace solo unas horas, porque yo me puse a hacerles un show de ilusionismo y de magia allí, que fliparon bastante, nos regalaban sus canciones tradicionales de los tuareg, tocadas con instrumentos improvisados, y que a mí me parece una auténtica maravilla. Lo oímos, venga. Y este, Manuel, es el sonido que tenéis en esos momentos de relax, en esas noches entre los expedicionarios españoles gallegos y los tuareg que os estaban ayudando y que os estaban conduciendo a algunos de los lugares importantes de Tassili. Y esos instrumentos, ¿qué utilizaban para los instrumentos? Porque son utilizan no objetos que sean instrumentos, sino que utilizan lo que encuentran y lo que tienen en su... Claro, pues por ejemplo, ellos no llevan los instrumentos tazas, en un... dos tazas de café metálicas, uno de los bidones de agua vacíos, pues como tambores, como percusión, porque... Este tipo de viajes en el que puedes contar solo con tus recursos, porque ahí no puedes bajar al chino a comprar pilas, no hay chino. No, mira, fíjate, a mí al tercer día se me rompió la correa del reloj y me lo cosí a la muñequera, porque no había relojero de guardia en Tassili a esas horas que íbamos a hacer. No. Y bueno, vas improvisando, y ellos son los amos de la improvisación, han aprendido a vivir con muy poco, con lo básico, y también... Y una de las cosas más interesantes, en mi opinión, fue todo lo que Pilar pudo recoger a nivel etnobotánico sobre las plantas, la farmacopea natural. Plantas, bueno... yo me he traído algunas muestras que... en los cuadernos de campo llevas algunas ahí puestas en esos cuadernos, porque se habla que esas pinturas rupestres pueden ser fruto también de esas experiencias con las plantas, con plantas psicotrópicas, etcétera, etcétera. Mira, una de las cosas más flipantes es que hemos hecho tanto trabajo, hemos hecho tantas cosas, pero una de las más alucinantes son los vínculos entre el arte rupestre argelino y gallego. Encontramos en Tassili figuras que parecen calcadas de petroglifos, pero absolutamente, de hecho ya volviendo hacia Janet, en unos túmulos funerarios encontramos una colección de petroglifos, espirales, que parecían haber sido transportados desde Mogor o desde Campo Lameiro, exactamente iguales. ¿Cómo se pueden explicar esas conexiones? Por una cultura madre, como en el fondo pensaba Henry Lott, porque Henry Lott sí estaba fascinado por la idea de la Atlántida, de una cultura madre que se había extendido por todo el mundo y que justificaría esas coincidencias, ¿no? O bien porque hubo comunicación que eso es implanteable, entre los distintos continentes, o hay una tercera vía, que tenían los artistas la misma fuente de inspiración. Y una de los grandes éxitos para mí de esta expedición es que localizamos la figura del chamán, del hombre de los hongos. Es una figura que popularizó en su día Terence McKenna, uno de los grandes pioneros de la cultura psicotrópica, del chamanismo, de los alucinógenos y demás, que se ha repetido en miles de libros y de artículos, pero no había foto. Lo que se hacía siempre es reproducir un dibujo que había hecho la esposa en aquel momento de McKenna, inspirándose en una fotografía. Nosotros localizamos la figura original, pudimos medirla, calibrar su orientación. Por aquí por aquí en el cuaderno están los dibujos. Y es cierto que
tanto en los hombros como en los muslos, os la estoy enseñando, aparecen lo que tienen toda la pinta de ser hongos alucinógenos que, según varios investigadores, podrían explicar a través del consumo de esas plantas de poder en distintas culturas este tipo de alucinaciones o de visiones o de experiencias místicas que pueden darse tanto en Argelia como en Galicia, como en Valcamónica en Italia, como en Venezuela o como en la selva del Amazonas, como en cualquier lugar. El objetivo de esta expedición multidisciplinar, que cada uno pues será especializado más o menos en una cosa, ¿cuál era? Hombre, hacer lo que no se había hecho nunca en Tassili, que es mucho, porque no se ha hecho mucho en Tassili. Por ejemplo, empezamos a hacer, ¿os acordáis de que hace, yo creo que un par de meses, estuvimos hablando sobre la arqueaudiología? Bueno, pues es una de las cosas que hemos hecho. Nuestro técnico, Chus, que parecía Iron Man, de hecho tuvo muchos problemas en la frontera, porque claro, cuando empiezan a revisar el equipaje y empiezan a ver ahí micrófonos, altavoces, trípodes, para hacer las pruebas de sonido, fue el que tuvo más problemas. Y luego lo veías por el medio del desierto, cargado con micrófonos, auriculares, con todo tipo de máquinas extrañas, parecía un cyborg ahí en medio del desierto de Tassili, para sonorizar todo Tassili. Y creo que se ha traído una cantidad de material, horas y horas y horas y horas de grabaciones, pruebas que ahora hay que analizar, porque nosotros acabamos de llegar con un volumen de información brutal, no solo a nivel del audio, a nivel arqueológico, a nivel antropológico, etnológico, histórico. Y ahora hay que analizar todo eso y supongo que la saga publicará varios papers o varios artículos científicos, se hará un documental también de la expedición y habrá que ver a qué conclusiones llegan los especialistas, ¿no? Pero además de la parte de audio, encontramos cosas tan sorprendentes. Estuvimos en la casa... Llaman la casa de Henry Lott, en realidad era un abrigo especialmente grande con unas figuras especialmente impresionantes y bien conservadas que Henry Lott usaba como base de operaciones, no demasiado lejos del gran dios marciano. Y ahí encontramos hasta, de hecho yo me la he traído, la iba a traer, se me ha quedado en el coche, una lata de tabaco, probablemente de Henry Lott, latas de conservas francesas de aquella época, probablemente las de Henry Lott, que por cierto nosotros éramos exquisitamente cuidadosos y eso es algo que Diego Cortijo nos dejó claro desde el primer día. No puede quedar ni un papel, ni una colilla. La política de Ruteón, de hecho, es que dejar el lugar mejor de cómo te lo encontraste. Y nosotros en eso recogíamos todos llevamos bolsas para nuestra basura personal y sin embargo, pues fíjate tú, Henry lo dejaba por allí las latas y en fin. Eran otros tiempos. Una de las cosas, hablando de los tiempos en los que estamos, una de las cosas importantes que encontraste allí en Tassili es algo que tiene que ver con un mensaje por el cambio climático. Claro, porque una de las cosas que te impresiona, porque estás en un desierto árido, con un silencio, yo creo que es lo más espectacular, silencio absoluto, no se escucha absolutamente nada. ¿Qué animales hay en la zona? Pues la verdad es que vimos unos escarabajillos, hay algunos escorpiones, la serpiente cornuda, algún lagarto, pero prácticamente nada, sí que viésemos. Bichos encantadores. Sí oímos, y creo que fui el único que lo grabó, porque justo yo esa noche salía a dar un paseo a las 4 de la mañana o así, chacales. ¿No hacíais guardias? No porque no hay nada, o sea, nada ni bueno ni malo, es que es la nada más absoluta. Sin embargo, una de las cosas más chulas, y algunas compañeras lo pasaron muy mal porque, claro, en fin, los varones tenemos una ventaja, que es que para orinar, pues tú te alejas unos metros y lo tienes más fácil. En el caso de las chicas, había que alejarse más. Y de noche, después de haber estado recogiendo relatos sobre los jinas, que es un tema fascinante, incluso testimonios directos de haber visto a los jinas, pues claro, decían ellas que, hombre,
que no hacía mucha gracia, ¿no? Esa es la mayor amenaza, creo, que podíamos tener allí. Bueno, nos contarás muchas cosas aquí en el programa sobre esta expedición, sobre este viaje que has efectuado a la zona de Tassili, en el desierto, en Argelia, frontera casi con Libia, una de las zonas en donde se encuentran miles y miles y miles de pinturas rupestres en mitad del desierto, en donde acabas de estar y donde acabas de venir. Has dejado en la mesa un montón de planos, un montón de cuadernos, el sombrero con el que viajabais en los cuadernos. Nos contarás muchas cosas, ¿vale, Manuel? Vale, mira qué logo más chulo. Está hecho un explorador. ¿A qué mola? Sí, llevas ahí el chaleco de explorador. Cualquiera diría que eres un explorador, ¿eh? Que Sí, vienes de ¿verdad? sí. Bueno, Manuel, que mil gracias por todo. Bienvenido. A vosotros, gracias. Hacemos una pausa en La Rosa de los Vientos. Ana de Gracia nos pone al tanto de lo que está pasando en España y lo que está pasando en el mundo. Llegamos a las 3 de la madrugada. Esto quiere decir que todavía quedan 2 horas de programa en La Rosa de los Vientos, con muchos contenidos y muchas cosas por delante. Eso sí, después de la... Síguenos por internet en ondacero.es. Podríamos hacer una promo de Loving You, pero entonces sonaría así. Un programa de sexo que habla de... y hasta de... y si nos da tiempo de... también. Loving You, el programa que habla de lo que habla sin tabúes, salvo en sus promos, claro. Bueno, ni tan mal, ¿no? Todos los lunes a la 1:30 de la madrugada con Nacho Arias y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio. La Rosa de los Vientos.